Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida en la ciudad de Arequipa. Como es usual, nos están apoyando en la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón; en la ciudad de Lima, Mariana Messier y Giovanna Cajacuri. Y en el espacio de reflexión les estamos acompañando el día de hoy la hermana María Esther García y un servidor, Henry Moreno. Hermana, cordial saludo. Cordial saludo, gracias don Henry. Ayer comenzamos una nueva pequeña miniserie con la vida de Leonia. Para los que no han estado ayer les podemos hacer un brevísimo resumen que vamos a seguir durante estos días y, si Dios quiere, también la próxima semana, porque es un tema muy adecuado para el tiempo cuaresmal que acabamos de empezar. Leonia, una de las hermanas de Santa Teresita del Niño Jesús, que comentábamos ayer por estas cosas de la naturaleza, no fue muy agraciada de la vida, incluso físicamente, no se parecía a sus hermanas, tenía una salud muy quebradiza, tenía un carácter más díscolo, un poco más rebelde, más irascible. Por otra parte, más melancólico. Ella tendía mucho a la melancolía, por lo tanto al desánimo. Y además tuvo este agravante de que una de las criadas de servicio en la casa la oprimía mucho. Exacto, quizá porque como la vio ya débil desde el principio, como que se aprovechó de eso y la amenazaba con castigos si no hacía lo que ella le decía. Entonces la aisló mucho de su madre, que además, bueno, después murió pues, jovencita, su mamá, cuando eran ellas pequeñas, y del resto de la familia. En fin, un cuadro, podríamos decir, nada positivo, nada halagador, humanamente hablando, para que ella se planteara la vida religiosa y la santidad. Pero he aquí que encontramos a Leonia, que sí es llamada por Dios a la vida religiosa, hace 4 intentos de entrar en la vida religiosa. Podemos hablar de un fracaso humano, que lo comentaremos en días posteriores, y sin embargo ella sigue adelante. Por eso hoy hemos titulado este programa, este pequeño comentario en esta serie, Leonia, el poder de la gracia. Yo aquí quisiera, como antes de que usted nos desarrolle eso, también enmarcar un poquito en ese poder de la gracia, porque ella da la impresión, si uno la escucha, lo que usted está diciendo, bueno, la oveja negra de la familia, el lunar negro de la familia, la que menos se parece a todas cargadas como de esas cualidades para la santidad, para la vida religiosa, pero ese poder de la gracia también se le transmite en su historia a través de una familia que está constantemente allí apoyando. Un poco lo comentábamos antes del programa. Yo recordaba esa hermana de su madre, que era religiosa visitandina, exacto, que también influyó, pero a mí me causa especial meditación el hecho de que la misma mamá de Santa Teresita, que es una santa, recurre a su hermana cuando ve que como que los recursos, entre comillas, se le agotan para saber qué hacer con ella. Entonces, es también un corazón abierto el de la mamá, ¿no? Muy importante esto, porque la naturaleza puede habernos dotado de ciertas cualidades o también ciertas limitaciones. El problema no es ese, porque estamos viendo un caso como bastante extremo, en el caso de Leonia, que no ha sido nada agraciada por la naturaleza. Y sin embargo, aquí está. Primero, los papás hicieron todo lo posible por ella, a pesar de tener esta dificultad en su carácter, que la notaban más rebelde, más díscola. Oraban por ella, la educaron de la misma manera, con el mismo cariño, con el mismo amor. Y, como dice usted, en este caso, acudían también a otras personas de fuera, de garantía para ellos, que pudieran ayudarla. Esta tía visitandina habló en algunas ocasiones con ella y la reencauzaba, la aconsejaba para que, y ella, esta tía que tuvo, precisamente fue una que profetizó que Leonia, contra todo pronóstico, acabaría visitandina. Los que estaban alrededor de ella y veían esas pocas cualidades humanas que tenía, llegaron a un momento en que pusieron muy en duda esa supuesta profecía de la tía de que acabaría en vida religiosa y encima visitandina. Pero
pues todos se fiaron de la gracia. Entonces, qué hermoso. ¿Por qué? Porque decíamos ayer, quizá muchos de nosotros, todos en alguna otra manera, si bien Dios nos ha dotado de ciertas cualidades, ¿quién no? Pues tiene sus limitaciones, sus rincones oscuros del carácter, esas debilidades con las que a veces no podemos por más que luchamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que a veces muchos de nosotros nos desanimamos ante eso. Primero, negándolo. No queremos aceptar que los demás nos dicen que tenemos esas dificultades y que tenemos que mejorar y ayudar, intentar cambiar. Entonces lo niego, no lo reconozco, porque en el fondo no me gusta verme así de feo. No nos queremos ver de esa manera. No nos queremos ver de esa manera. Entonces, como lo niego y no reconozco mi debilidad, pues Dios no puede actuar en algo que yo no reconozco, que no quiero decir que es real. Leonia, con su vida, nos demuestra esta verdad que estamos hoy afirmando. La gracia de Dios es capaz de transformar realmente a una persona, aunque sea con esas pocas cualidades, aunque sea con todas esas dificultades de naturaleza, aunque sea incluso con una mochila de heridas, podríamos decir. ¿Quién no? Hay personas que llevan muchas heridas en su corazón y no son tan fáciles de arreglar. También a Leonia le pasó eso. Hermana, si no estoy mal, también recuerdo, porque es que usted lo dijo al principio, son 4 intentos, el último ya con la gracia de Dios pues pudo quedarse en religión, pero ya creo que por allá en el tercer intento dijo una frase como, acabaré volviendo. Yo me acuerdo que cuando leí esa frase decía, pero ¿cómo puede decir eso si da la impresión de que ya la cosa no va? Pero luego le sale ese acabará volviendo. Si eso no es efecto de la gracia, yo no sé efecto de qué puede hacer eso. Desde luego efecto de una gran humildad, porque una persona que ha estado en 3 momentos en un convento, primero en las Clarisas, creo que duró, no sé si fueron 2 semanas, porque o 2 meses, o sea, fue muy poquito. Ya vio que la vida era muy dura para ella, no podía, en fin, etc. Y después en las visitandinas que le vienen a decir en la misma comunidad una y otra vez, no se puede, no se puede. Pues el hecho de reconocer ella que no le ha salido bien, que no ha podido en esa ocasión, pero que eso no la va a desanimar para volver a intentarlo. Eso, don Henry, queridos amigos oyentes y televidentes, eso requiere una gran dosis de humildad. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar que la culpa ha sido mía, que la culpa no la tiene este convento, que la culpa no la tiene esta superiora, que la culpa no la tienen estas reglas que son muy difíciles, ¿no? Que es que yo, pues soy débil, soy limitada y no he podido, no he sido capaz no he llegado a esa altura. Pero a lo mejor en este momento, ¿por qué no después no me va a seguir apoyando y ayudando la gracia de Dios? Entonces, eso requiere una gran humildad. Yo estaba recordando algo que dijo este gran dominico Garrigou-Lagrange en un libro que habla de las 3 edades de la vida interior. Y él decía que vamos un poco por el mar con remo y a vela. Entonces, porque claro, este efecto de la gracia que uno puede decir viene directamente de Dios como un don muy grande, sin el cual es imposible hacer algo, no me va a llegar si no utilizo el remo. Claro. Pero el desplegar la vela y el hacer que el viento sople y me lleve a buen puerto depende de la gracia, pero necesito el remo, ¿no, hermana? Es ese equilibrio difícil que nos enseña el camino de infancia espiritual de Santa Teresita, que Leonia, podemos decir, no lo dejó en una intelectualidad, que a veces, hoy sí, el caminito, yo lo conozco y habla de esto y habla del otro, pero no se trata de eso, se trata de practicarlo, de vivirlo. Y Santa Teresita también nos enseñaba de esa humildad, de darnos cuenta que somos muy poca cosa, pero eso no nos quita la responsabilidad de intentarlo siempre. Es decir, el poder de la gracia es realmente transformante, eso es indubitable y debemos creérnoslo. Pero eso no significa que toda mi naturaleza, con sus límites, con sus fragilidades, se vayan a evaporar como por arte de magia, al contacto con Dios, como si fuera un encantamiento. No, voy a tener que esperar también algo muy importante, que decía también mucho el padre Molina, un requisito
en este proceso de vida espiritual que es el tiempo. El tiempo. A veces queremos que todo ocurra rápido. Vaya muy rápido. Y sobre todo cuando vemos nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, nuestra nada. Y además, pues eso, esas heridas. Quisiera yo que como por encanto todo desapareciera y entonces yo volara en la vida espiritual llena de consuelos y la gracia de Dios me acompañara y yo viera cómo todas esas limitaciones van cayendo, yo voy cambiando. Y a veces tengo que darme cuenta que lo que hago es tropezar y volver a tropezar en la misma piedra. Y reconocer que en ese momento no puedo superar esa debilidad, que a lo mejor me doy cuenta que incluso es una poca cosa. Fíjense, a veces pues tenemos, no sé, manías, pues eso, por ejemplo, como le pasaba a ella, que se desanimaba con facilidad. Sin embargo, como era humilde, acudía a sus hermanas. Ella le escribía muchas cartas a sus hermanas, necesitaba el apoyo de ellas y lo reconocía. Decía que las cartas de sus hermanas que estaban en el Carmelo le hacían mucho bien, porque ella siempre necesitaba de su apoyo, de su ánimo. Bueno, de hecho, si no estoy mal, ella tuvo como 2 elementos que son pura gracia de Dios en ese cuarto intento. Lo primero, que ya tenía el libro de Santa Teresita, que ella se adueñó de él, ¿no? Porque ya había fallecido su hermana. Porque había fallecido su hermana. Fue como uno podría decir, la herencia que ella tomó y aprovechó. Y la segunda cosa es que, si no estoy mal, la superiora de la visitación era distinta a cuando ella había entrado la vez pasada. Así es. Y se dio una cosa como que le ayudó muchísimo, ¿no? Sí. Estas cosas pueden pasar, pero aquí viene lo importante de la actitud de Leonia, que es la que queremos destacar, porque es la propia de la infancia espiritual. Si ella no lo hubiera vuelto a intentar, si no le hubiera dado esa oportunidad a Dios de volver a trabajar en ella, si ella no hubiera creído en que la gracia podía transformarla a pesar de sus anteriores fracasos, hoy no conoceríamos a Leonia. No hubiera sido visitandina, no sabemos cómo hubiera acabado su vida. Probablemente mal, porque esto a veces lo aprovecha el demonio. Cuando hemos tenido un fracaso, sea en una entrada de vida religiosa, sea la que sea. Por ejemplo, en decir, bueno, pues ahora voy a llevar un plan de vida, voy a hacer oración, voy a trabajar por quitar como sea el pecado de mi vida, voy a quitar las ocasiones, y resulta que voy bien, parece que todo va bien y como que me voy entusiasmando, como que parece que lo hago yo. Y no me acuerdo de que es Dios el que me está acompañando y me está sosteniendo. Y en un momento de sorpresa, de debilidad, cataplum, vuelvo a caer en un pecado, en una debilidad, y entonces me parece que ya todo está perdido. Entonces, como no me salió, vuelvo a las andadas. ¿Cómo voy a levantarme siempre tropezando con lo mismo? Esto no sale, no sirve, esto no funciona, es mentira, la gracia de Dios puede con todos, menos conmigo. Y de eso se aprovecha el demonio para que entonces yo ya me entregue a todos los, dijéramos, a todas las tentaciones y a todos los desórdenes. Y eso es incorrecto. Jesús nos ha enseñado, sed santos como yo soy santo, dijo, y también lo dice, creo que es el Levítico. Lo hemos leído hace poco, me parece, en las lecturas del domingo anterior. Es decir, yo debo seguir creyendo siempre en el poder transformante de la gracia, de la unión con Dios. Y no solo eso, sino que yo estoy llamada, como Leonia, y como todos los demás bautizados, estoy llamado a una gran santidad. No por mis propias fuerzas, sí por la gracia de Dios. Bueno, y de hecho, hermana, ahora que estamos en esta época de Cuaresma, están ahí las tentaciones que citan 3 tentaciones y luego vamos a ver en la Semana Santa que se citan 3 caídas en el Vía Crucis y vemos a Leonia que tuvo 3 intentos y yo creo que estos son ejemplos también que nuestro Señor nos ha dejado para tomar fuerzas y nunca dejarnos ahí Exacto. Postrados en el piso. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña en el Evangelio? Tú sigue, vuelve a intentarlo. Claro, por esto mismo, porque no nos gusta tropezar, darnos de bruces, dijéramos, con nuestra naturaleza, con nuestros defectos. ¡Ay, siguen ahí! Yo sigo siendo la persona irascible de siempre, la persona perezosa de siempre, la persona impaciente de siempre, o caprichosa, o lo que sea, cada uno lo que tenga, o me he dejado llevar de la gula, o siempre se me vuelven a salir esas mentiras que no quiero decir.
Y entonces, como que, bueno, me creo que la santidad es como una receta mágica, ¿no? Dios necesita ver mi esfuerzo. Realmente mi esfuerzo no hace nada, porque es humano. Pero Dios lo necesita, como decía usted, necesita que yo mueva el remo para, viendo ese esfuerzo, entonces Dios en el tiempo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, en el tiempo que Dios designe, me pueda ir transformando. Pero a veces Dios da estos toques sustanciales, pues sí, a veces los da. Estaba recordando ahora a Santa Micaela del Santísimo Sacramento, una mujer con un carácter muy fuerte, pues Dios se lo regaló porque necesitaba sacar a las chicas de los prostíbulos. Ella tuvo esa llamada, ¿no? Ese carisma y regenerarlas a través de enseñarles un oficio, etcétera. Pues si no hubiera tenido ese carácter fuerte, pues se hubiera muerto de miedo con todos los problemas que tuvo. Pero era una mujer que al tiempo, después, había días que decía que se comía el mundo y había otros días que no tenía tal jaqueca y tal desánimo que no podía ni ver una cucaracha, porque ya se le hundía el mundo. Bueno, de hecho creo que usted me comentaba que Leonia tenía un carácter melancólico. O sea, es como decir, ya, cuarto intento, por fin la gracia operó, está dentro, y encima de todo, a veces entraba en estos estados... Cuadros depresivos, claro, podemos decir. Que uno dirá, bueno, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Cómo hizo para mantenerse esta cuarta vez? La confianza y la humildad, que son como las bases del caminito espiritual que le enseñó su hermana, que todos conocemos. Ahora sí que hemos oído hablar mucho de la infancia espiritual, pero como digo, a veces se nos queda solo en la cabeza, lo leemos, sí, la confianza, la humildad, pero cuando me toca humillarme, con ese defecto que no logro quitar, con esta dificultad concreta que tengo en mi casa y que veo que me supera, con este mismo carácter propio, que a lo mejor el problema no está fuera, sino que está dentro de mí porque X motivo hace que me derrumbe, que no tenga fuerza, que no sienta ánimo, y entonces ya me parece que todo está perdido. En ese momento, como digo, Leonia era la que se acordaba de su hermana, se encomendaba tanto a Santa Teresita, le pedía tanto a sus hermanas en religión que todavía vivían, porque hubo varias que vivieron bastantes años. Y entonces, aunque nos parezca que la acción de la gracia está como oculta, invisible, que tarda en llegar, que los obstáculos son insuperables, podríamos decir mejor, parecen insuperables, lo que tenemos que hacer como Leonia es seguir confiando en Dios y seguir intentándolo. Porque a mí el Señor no me ha pedido que sea santa por mí misma. Nos ha llamado a la santidad, pero después Él mismo nos ha enseñado cuando le preguntó San Pedro, pues Señor, pues con este panorama, ¿quién puede salvarse? Y Jesús no le dijo, no hay que exagerar tanto, no es tan difícil. Le dijo, Pedro, y con Pedro a todos los demás, para los hombres es imposible, pero no para Dios, para el cual todo es posible. Todo es posible a través de la gracia. Entonces tenemos que tener esa confianza. ¿Y cómo se ve que seguimos teniendo esta confianza? Porque entonces seguimos acudiendo a los medios que nos da el Señor. No dejo de rezar. Aunque me vea tan imperfecta, sigo confiando en que la gracia de Dios me puede transformar, aunque yo no la vea, porque además uno debe conocer el modo de actuar de Dios y normalmente el modo de actuar de Dios es así, es invisible, es decir, sí nos vas trabajando, porque esa humillación ya es una gracia. Hermana, me estaba también acordando con respecto a ese efecto de la gracia, que incluso Teresita llegó en algún momento a decir, orándole a Dios, que le concediera a Leonia la vocación, así no la tuviera. Es que esto es muy audaz, ¿no? Porque claro, nosotros podemos decir, obviamente, que la vocación es un don que Dios da, ¿no? No, yo no digo, voy a ser religioso como si fuera una profesión. Si no tengo la vocación y no tengo el llamado, pues estaré llamado a otra cosa. Pero Teresita pide para ella la vocación. Entonces, yo lo digo porque es muy esperanzador, ¿no? Sobre todo ante las dificultades y los problemas que parecen insolubles, en realidad
todo tiene solución, pero tenemos que no ponerle obstáculos a esa gracia, ¿no? Tener esa confianza en la que usted decía, muy grande, para poder entrar en ese río de la gracia. De lo contrario, pues siempre estaremos dudando. Y esa confianza es la que nos hace perseverar. Porque si nosotros no confiamos en que Dios va a trabajar nuestra alma, al final acabaremos cayendo. Bueno, también usted me mencionaba aquí, que es algo que quiero ver aquí un poco, mencionaba la palabra abrirnos a ese poder de la gracia, ¿no? Leonia fue una mujer, una religiosa que se abrió a ese poder de la gracia, a pesar de las dificultades. Pero alguien también se preguntará, ¿no? Muy bien, la confianza, yo puedo sentir en el interior que quiero tener confianza en Dios, pero digamos en esas cosas prácticas del día a día, creo que ya nos quedan aquí, sí, nos queda un minutico, nada más para acabar, hermana. ¿Cómo podría alguien ahí en casa, en las cosas prácticas, abrirse un poquitico a esa gracia, ¿no? No poner obstáculo. El obstáculo es el pecado, obviamente, el yo entregarme a una vida de pecado porque me parece que es imposible que Dios me pueda cambiar. El obstáculo sería no acudir a los medios que Dios me pone para poder recibir la gracia, por ejemplo, los sacramentos, la confesión, la comunión y la oración. Si no rezo, ahí sí que estoy pidiendo un milagro que es muy difícil que ocurra. Ya, eso yo de alguna manera creo que a todos, creo, la lógica es que nos quede claro, y más en ese tipo de cuaresma, se nos pide oración, ayuno, penitencia, que no nos olvidemos eso. Sin esos medios ordinarios que nos da la Santa Madre Iglesia, pues difícilmente podremos hacer algo. Si le parece, ya en este minutico nos vamos con algunos reportes de sintonía, pero antes un mensaje muy importante, una invitación para todos ustedes, queridos amigos, para que asistan a unos ejercicios espirituales en silencio según el método de San Ignacio de Loyola. Esto especialmente es una invitación para toda la gente que se encuentra en Lima o los que se encuentran también en Cusco y Arequipa, pues que se peguen un viajecito hasta acá, porque siempre para unos ejercicios espirituales vale la pena. Sábado 22 y domingo 23 de marzo, ingresando el viernes 21 por la noche. Mayores informes los pueden tener en Avenida Salaberry 862 Jesús María, frente al Ministerio de Salud, y en los teléfonos de contacto 431-5930 y 997-507-724 para un encuentro con el corazón misericordioso de Dios. Vamos a los reportes de sintonía para el día de hoy. En el WhatsApp reporta su sintonía Claudia Sofía Retamoso, nos dice en sintonía. Mariela Carlini, gracias NS Radio, pido por la salud física y espiritual de Giuseppe Silva Pérez y Marlene Pérez Herrán, para que Dios esté con ella. También está con nosotros María Elena, reportando su sintonía desde Quito, Ecuador. Amén, nos dice. Zaida de la Cruz, muchas gracias, Dios les bendiga. Consuelo Rengifo, saludos hermana y muchas bendiciones. Desde Quito también está Diana Arcos, bendiciones para ustedes, Dios les bendiga. Como siempre, hacia el final del programa, pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que recoja en su dulce, inmaculado corazón todas sus intenciones y también de las de muchos oyentes que sabemos que no reportan la sintonía, pero que están ahí pendientes de nuestra señal y de los temas que desarrollamos en la luz de la vida. A nuestra Madre le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Gracias a usted. Perdonen la tos, pero aquí seguimos adelante. Haciendo un esfuerzo aquí la hermana María Esther, que tiene alguna gripilla allí, pero aquí está siempre poniendo el esfuerzo. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. No lo olviden, en este año jubilar NS continúa sembrando esperanza.